de manera consecutiva cuando los especialistas investigadores de la Universidad del Valle de México hacen encuestas, hacen estudios en relación a distintos elementos que le interesan a miles de mexicanos. Mercedes Poiret, directora del Centro de Opinión Pública precisamente de esa universidad, y está con nosotros el día de hoy. Bienvenida, Mercedes. Gracias, Héctor. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, muchas gracias. Nada demencial, eso es cierto, ¿no? Retomando los términos del secretario. Así fuerte. Es. Pero bueno, el día de hoy, ¿qué nos presentas? Pues mira, Héctor, hicimos un estudio que es una réplica de un estudio que llevamos a cabo hace 2 años sobre automedicación. La intención es ir viendo si se modifica el comportamiento de la gente respecto de esta práctica que parece ser común, muy extendida entre los mexicanos y que creemos nosotros en la universidad y desde la Escuela de Ciencias de la Salud que realmente no tenemos claridad de cuáles son los riesgos que estamos corriendo con esta práctica que yo creo que prácticamente todos hemos caído, digamos, en ello, ¿no? De acuerdo con la encuesta, hicimos una encuesta telefónica a nivel nacional con cerca de 470 personas. Esto nos da una muy buena representatividad de la población que cuenta con una línea telefónica fija en su hogar y el resultado es que el 74% reconoce haber tomado alguna medicina sin que se lo recete el médico. Y tú sabes, Héctor, que en las encuestas siempre tenemos un pequeñísimo sesgo que tiene que ver con el deber ser, es decir, sí podemos pensar que hay un porcentaje de gente que, aunque sí se ha automedicado, no lo reconoce abiertamente. Claro. Pero 74% nos dicen sí he tomado alguna vez algún medicamento o remedio para curar alguna enfermedad sin que me lo recete el médico. Y esto, Héctor, pues pareciera algo muy sencillo, pero tiene implicaciones muy importantes, no solamente en términos de la salud personal, de la salud familiar, sino también de la economía del país, porque puede convertirse en una de las causas principales de problemas de salud pública importantes, ¿no? Sí, porque uno se toma algo de manera sin prescripción médica y lo mejor que nos puede ir es que no pasa absolutamente nada con ese consumo. Exactamente. Si ocurre algo, entonces resulta peor de lo que teníamos anteriormente. Suele pasar. Pues mira, además es muy de llamar la atención. Respecto a hace 2 años, por ejemplo, el consumo de antigripales sin receta médica, digamos que tuvo una explosión, ¿no? Brutal. Y esto, digo, tú sabes que los antigripales, pues aparentemente es algo que te quita el síntoma, etcétera, pero pues pueden tener repercusiones importantes en términos, por ejemplo, gente que tenga padecimientos cardíacos, padecimientos de hipertensión, claro, etcétera, ¿no? Eso, digamos, en el mejor de los casos, porque 11% de la población reconoce tomar antibióticos sin receta, a pesar de que se supone que tú no puedes comprar un antibiótico a menos que cuentes con una receta médica. Y aquí sí puede haber implicaciones muy serias porque se hacen resistentes las bacterias, luego nos extraña que hay infecciones que cuesta mucho trabajo erradicar y que se convierten en epidemias en los países, pero pues es que estamos haciendo resistentes a las bacterias tomándonos antibióticos que probablemente ni siquiera necesitas. Es muy interesante, Héctor, que los papás somos los principales automedicadores y que además tenemos un amplio reconocimiento entre la población. Al 34% de la población nos dice, me lo recomendó mi mamá o mi papá y me lo recomendó porque tiene conocimiento, ¿no? Entonces, hay una serie de conductas que realmente pueden tener implicaciones serias. Tú puedes disfrazar, por ejemplo, y esto nos lo comentaba el director de la Escuela de Medicina del campus Coyoacán en la universidad, tú puedes tener un cuadro de apendicitis y te tomas algo para el dolor, te tomas algo para la diarrea, y a lo mejor estás disfrazando el cuadro y se puede convertir en una peritonitis que puede tener consecuencias mucho más graves, ¿no? Entonces, lo que vemos en el estudio, Héctor, es muy interesante porque sí puede llevar al país a un problema de salud pública. Claro. Tenemos, y lo vimos en alguno de los otros estudios que hemos hecho, problemas serios de sobrepeso, de obesidad, y esto conlleva una cantidad importante de enfermedades crónico-degenerativas. Imagínate si cada vez que yo me siento mal, me tomo algo, y a lo mejor estoy disfrazando una diabetes, una hipertensión, etcétera, ¿no? Entonces, otro dato súper significativo de la encuesta. A ver. Voy al médico, el médico me receta, y el 69% de la gente dice, me interrumpo el tratamiento que el médico me recomendó en cuanto me empiezo a sentir bien. Claro. Entonces, no solamente, digamos, este porcentaje de gente sí fue al médico, se está tomando la medicina, pero a lo mejor el médico le dijo, te tienes que tomar la medicina 5 días y a los 2 días me siento bien, me lo dejo de tomar. Y esto lleva a 2 cosas muy importantes. Una,
tengo medicamento en mi casa, ¿no? Que probablemente no debería, porque si el médico dijo, te lo tienes que tomar 5 días, pues se termina el medicamento, o sea, se acabó. Pero como no termino el tratamiento, tengo el medicamento. Pero además estoy nuevamente incurriendo en esta conducta de disfrazar síntomas, etcétera, ¿no? Claro. En este momento se me vino a la mente mi botiquín, Mercedes. Claro. Mi botiquín personal. Claro. ¿Quién no tiene un botiquín en su casa? Que son de las medicinas que dejamos de tomarnos por no cumplir ese tratamiento que mencionabas. Claro. Y si siento dolor de cuerpo o fiebre o algún síntoma, el doctor me recetó el año pasado. Claro, No, porque asumes que es el mismo padecimiento, claro. Te sientes más o menos igual, o le hablas a tu mamá o a tu suegra claro, o a tu esposa y le dices, oye, ¿qué me recomiendas que me tome para tal cosa? ¿No? Y entonces abres tu botiquín, que desde luego está lleno de medicinas, y bueno, habemos quienes además recurrimos a fuentes de información aparentemente fidedignas y nos damos el lujo de estar buscando en internet, es cierto, oye, es la dosificación y la posología, como dicen los médicos, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay un tema. Es muy interesante, Héctor, porque nosotros no encontramos evidencia, creo que no se ha medido, cuáles son las implicaciones en el costo que representa para el Estado, para la Federación, el hecho de que la gente se esté automedicando. Pero no sería muy difícil sacar un cálculo de que realmente mucha de la gente que está llegando con padecimientos crónicos probablemente pudieron haberlos evitado si no hubieran incurrido en esta práctica, ¿no? Pues hacer tarea del financiero, preguntarle a los médicos o los líderes o directores de estos sectores para ver qué es lo que han llegado según sus estadísticas. Y bueno, nada más me lleva para terminar, Mercedes, el tema de la venta de medicamentos pirata, que eso también puede favorecer en esto de la automedicación. Sí, ¿verdad? por supuesto. Fíjate que otra de las preguntas que incluimos este año es qué tanto la gente ha comprado algún remedio o medicamento que ha habido anunciado en la televisión. Y el porcentaje es alto, Héctor, de gente que se toma algún remedio y 34% de quienes compran un remedio visto en televisión dicen haber sanado por completo, pero el resto no. Desde se sintió mejor pero no sanó, se sintió mejor al principio pero recayó o de plano no sanó. Claro. Entonces también hay aquí un tema muy importante que se tiene que regular de manera mucho más clara para que la gente realmente no se exponga, ¿no? Muy bien. Mercedes, ¿estos datos, esta información en alguna página de la universidad? Por supuesto, en la página del Centro de Opinión Pública, que es www.opinionpublicavm.mx. Mercedes Puebla, muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Hasta el próximo estudio. Perfecto. Muchas gracias.